Gustavo Petro explota contra Efraín Cepeda, mucho HP, el insulto que sacudió la instalación de los comités de la consulta popular. En un acto que pasará a la historia reciente de la política colombiana, el presidente Gustavo Petro protagonizó una de sus intervenciones más vehementes y polémicas durante la instalación oficial de los comités ciudadanos de la consulta popular por el sí. El escenario, que debía estar centrado en la articulación de esfuerzos ciudadanos para respaldar la consulta promovida por su gobierno, terminó siendo el espacio para un duro ataque verbal contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda. El jefe de Estado, evidentemente molesto, arremetió contra el congresista conservador por haber cuestionado las preguntas que el Ejecutivo ha planteado como parte del contenido central de la consulta popular. En su discurso, Petro no se guardó absolutamente nada. Citó palabras del senador que, a su juicio, mostraban una actitud hipócrita frente al proceso legislativo y a la voluntad popular. Decía Efraín Cepeda entonces: «Oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso», relató Petro con evidente sarcasmo, tratando de ilustrar lo que él considera una actitud cínica por parte del legislador. Inmediatamente después de citar al senador, el presidente soltó una frase que causó impacto inmediato: «Yo no digo groserías, pero quise decir una, mucho HP». El auditorio reaccionó con una mezcla de sorpresa, risas nerviosas y aplausos. Las cámaras del evento rápidamente enfocaron al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, quienes no pudieron ocultar su risa ante la inesperada expresión del mandatario. La frase, aunque breve, cargaba una fuerza simbólica evidente, pues era la expresión verbal de un presidente que se siente acorralado, frustrado y traicionado por una clase política que, según él, se ha convertido en el principal obstáculo para el cambio que prometió a millones de colombianos. Un pasado compartido lleno de tensiones y decepciones. Pero la confrontación entre Petro y Cepeda no es nueva ni fortuita. En su discurso, el presidente también hizo un repaso por los encuentros que sostuvo en el pasado con el senador, dejando ver que existía entre ambos una relación política marcada por la ambigüedad, la cortesía superficial y la doble moral. Petro rememoró cómo durante los primeros años de su gobierno se esforzó por abrir canales de diálogo con distintos sectores del Congreso, incluido Cepeda, a quien invitó en varias ocasiones a su despacho presidencial. Según narró el mandatario, en uno de esos encuentros, el senador incluso le llevó de regalo una foto de su hija, gesto que Petro interpretó como un intento de acercamiento personal, casi familiar. «Yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo viera las fotos», contó Petro ante los asistentes, sugiriendo que interpretó el gesto como una muestra de buena voluntad. Sin embargo, esa aparente cordialidad no se tradujo en respaldo político. Petro explicó que, a pesar de las promesas de diálogo y colaboración que Cepeda le hacía en privado, al llegar a la plenaria del Senado su actitud era completamente diferente. «Siempre me decía, no, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo. Y apenas salía de mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos, como si fueran basura», relató con indignación. La acusación, más allá del insulto inicial, pone en evidencia lo que el presidente considera una traición constante de parte de sectores políticos que, según él, le sonríen en privado pero sabotean sus propuestas en público. Y fue más allá. En un tono que bordeaba la denuncia sin llegar a hacerla explícita, Petro insinuó que las decisiones del senador Cepeda podrían estar influenciadas por intereses ocultos, le pagaban o no sé qué, dijo sin ahondar en detalles, pero dejando en el aire una sospecha que puede ser interpretada como una grave acusación de corrupción o cooptación por parte de poderes económicos o políticos tradicionales. La consulta popular como campo de batalla. Este nuevo capítulo en la ya compleja relación entre Petro y el Congreso se da en el marco de la iniciativa presidencial de convocar una consulta popular, una herramienta constitucional que permitiría al pueblo colombiano pronunciarse directamente sobre algunas de las reformas más importantes del programa de gobierno del presidente. La consulta ha sido interpretada como un recurso extremo frente a la negativa constante del legislativo de tramitar las iniciativas del Ejecutivo, muchas de las cuales han sido archivadas o modificadas hasta perder su esencia. Los comités ciudadanos por el sí, instalados oficialmente en el acto donde Petro hizo su polémica intervención, tienen como objetivo movilizar a la ciudadanía para que respalde las preguntas propuestas por el gobierno. Estas preguntas abordan temas claves como la salud, la educación, el sistema pensional y la reforma agraria, todas ellas reformas estructurales que han generado divisiones profundas en el Congreso y entre los distintos sectores del país.
Sin embargo, la legitimidad misma de las preguntas ha sido cuestionada por varios sectores, incluyendo al propio Efraín Cepeda, quien ha señalado que muchas de ellas podrían tener problemas de redacción, interpretación o incluso de constitucionalidad. Para Cepeda y otros miembros del Congreso, el gobierno estaría utilizando la consulta como un atajo para imponer su voluntad frente a un poder legislativo que simplemente no está dispuesto a actuar como una notaría de la Casa de Nariño. El peso simbólico del insulto presidencial. La frase "mucho HP" pronunciada por el jefe de Estado, no es una simple salida de tono. En el contexto político colombiano, donde las formas son muchas veces tan importantes como el fondo, ese tipo de expresiones representan un quiebre en el protocolo y, para algunos, un debilitamiento de la investidura presidencial. Sin embargo, para otros, se trata de una muestra de autenticidad, de franqueza, y de conexión directa con un electorado que está cansado de los rodeos, de la hipocresía política y del lenguaje técnico que muchas veces oculta las verdaderas intenciones de quienes gobiernan. El gesto, por tanto, ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores lo han calificado de inapropiado e incluso ofensivo, especialmente por provenir del máximo mandatario de la nación, otros han aplaudido lo que consideran una muestra de carácter, de sinceridad y de desahogo frente a un Congreso que no ha hecho sino poner trabas a cualquier intento de reforma estructural. En las redes sociales, la frase se viralizó en cuestión de minutos, generando miles de comentarios, memes, análisis y debates. La palabra Petro volvió a ser tendencia y su nombre, como tantas otras veces, polarizó la opinión pública. Lo cierto es que, independientemente de las valoraciones, el episodio dejó claro que la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo no solo persiste, sino que ha alcanzado niveles que ya rayan en lo personal. Un Congreso en la mira y una reforma pendiente. Detrás del insulto y de la anécdota, subyace un conflicto mucho más profundo entre el presidente Petro y el Congreso colombiano. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha insistido en la necesidad de transformar estructuralmente el modelo social y económico del país, y para ello ha presentado una batería de reformas ambiciosas. No obstante, la mayoría de estas iniciativas han naufragado en el mar de intereses políticos, negociaciones truncadas y oposición férrea por parte de sectores tradicionales. La figura de Efraín Cepeda, en ese contexto, se ha convertido en una especie de símbolo de ese bloqueo institucional. Como presidente del Senado, tiene un rol protagónico en el trámite de las reformas, y su actitud crítica frente a las preguntas de la consulta popular fue la chispa que encendió la furia del mandatario. Más allá del lenguaje utilizado, lo que Petro parece decir es que el Congreso, tal como está compuesto actualmente, no está dispuesto a permitir los cambios que prometió a sus votantes. Y si eso es así, entonces, según su visión, no queda otro camino que recurrir directamente al pueblo. La consulta popular, en ese sentido, es tanto un mecanismo constitucional como un pulso político entre dos poderes que ya parecen irreconciliables. Una democracia en tensión y un país expectante. Colombia se encuentra en una encrucijada. Por un lado, un presidente decidido a transformar las estructuras profundas del Estado, y por otro, un Congreso que actúa como freno a esas transformaciones. En el medio, una ciudadanía polarizada, agotada por las promesas incumplidas y los enfrentamientos constantes entre sus dirigentes. La frase de Petro contra Cepeda no es solo un exabrupto. Es la manifestación verbal de un conflicto estructural que atraviesa la institucionalidad del país. Y en esa pugna, el llamado a la consulta popular no es simplemente una propuesta más, sino el escenario donde se juega el futuro del proyecto de gobierno que Petro representa. Lo que está en juego no es solo una reforma más o una pelea entre políticos. Se trata del modelo de democracia que Colombia quiere construir, uno donde el Congreso sea el centro del poder político, o uno donde el pueblo tenga una voz directa para decidir sobre los grandes temas nacionales. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Congreso está saboteando el cambio o que Petro está llevando la confrontación demasiado lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más análisis, noticias y controversias del poder en Colombia. Tu voz también cuenta en Voces del Poder.